Muy bienvenidos a todos. En el día de hoy vamos a presentar el golpe militar de 1973. El golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile, conformadas por la Armada, Carabineros, la Fuerza Aérea y el Ejército, para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno izquierdista de la Unidad Popular. Salvador Allende asumió en 1970 como presidente de Chile, siendo el primer político de orientación marxista en el mundo que accedió al poder a través de elecciones generales en un Estado de Derecho. Su gobierno, de marcado carácter reformista, se caracterizó por una creciente polarización política en la sociedad y una dura crisis económica que desembocó en una fuerte convulsión social. La posibilidad de ejecutar un golpe de Estado contra el gobierno de Allende existió incluso antes de su elección. El gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger, influyeron decisivamente en grupos opositores a Allende, financiando y apoyando activamente la realización de un golpe de Estado. Dentro de estas acciones se encuentran el asesinato del general René Schneider y el tanquetazo, una sublevación militar el 29 de junio de 1973. Tras el tanquetazo, grupos dentro de la Armada de Chile planearon derrocar al gobierno, al que posteriormente se sumaron los altos mandos de la Fuerza Aérea y grupos de carabineros. Días antes de la fecha planificada para la acción militar, se sumó Augusto Pinochet, comandante del ejército. En la mañana del 11 de septiembre de 1973, las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de Orden lograron rápidamente controlar gran parte del país y exigieron la renuncia inmediata de Salvador Allende, quien se refugió en el Palacio de la Moneda. Tras el bombardeo de la sede presidencial, Allende se suicidó y la resistencia en el palacio fue neutralizada. El golpe de Estado marcó el fin del gobierno de la Unidad Popular, que fue seguida por el establecimiento de una junta militar liderada por Pinochet. Chile, que hasta ese entonces se mantenía como una de las democracias más estables en América Latina, entró en una dictadura militar que se extendió hasta 1990. Durante este periodo fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Se limitó la libertad de expresión, se suprimieron los partidos políticos, el Congreso Nacional fue disuelto. Contexto mundial. Polaridad en la política. Por un lado, Estados Unidos era un país capitalista, derecha, en la Unión Soviética comunista, izquierda, lo cual, llevado al concepto de Guerra Fría, existía una fuerte tensión entre ambos países. Más aún, considerando que el éxito de la instauración del comunismo en Cuba por Fidel Castro constituía una amenaza para Estados Unidos, y junto con ello la propagación de las ideas marxistas a toda América. Causa del golpe de Estado. Número 1. Crisis económica de 1973. Generó una gran inestabilidad social a nivel de país, ya que la inflación se disparó y los sueldos decayeron en un 38% con respecto al año anterior, desencadenando una huelga generalizada de los sectores populares afectados. Pero, a la vez, existía mucha presión de las clases sociales elevadas, ya que muchas de ellas se habían visto afectadas por las expropiaciones de los latifundios. Causa número 2. El descontento de varios grupos de poder frente al gobierno de Allende, entre los cuales estaban grupos de ultraizquierda, MIR, los adeptos al grupo de derecha, los altos mandos militares que habían recibido instrucción militar en la Escuela de las Américas, y los grandes terratenientes que habían sido expropiados de sus tierras tras la reforma agraria. Número 3. Contexto de la época. El ambiente de conflicto y violencia que estaba dado principalmente por la Guerra Fría, la instauración del comunismo en Cuba mediante la vía armada, el adoctrinamiento militar por parte de los Estados Unidos y las dictaduras militares que se habían instaurado recientemente en países vecinos, las cuales jugaron un rol imprescindible en la toma de poder por parte de los militares.
una vez finalizado el golpe de Estado, se convocó a una junta militar para reunir a los principales líderes que actuaron en la toma de poder, dentro de los cuales estaban el vicealmirante José Toribio Merino, perteneciente a la Armada, el general de la Fuerza Aérea Gustavo Lake, el general de Carabineros César Mendoza y el comandante y jefe del ejército Augusto Pinochet, que más tarde sería el presidente de Chile. Cabe destacar que con este hecho se dio por finalizado el gobierno de la Unidad Popular y el inicio de una nueva era, donde el gobierno de los militares se extendería hasta 1990. Durante este periodo, y como medidas inmediatas, se declaró el estado de sitio. Se censuraron los medios de comunicación, se clausuró el Parlamento y el Congreso fue disuelto. Medidas las cuales fueron seguidas de la prohibición de los partidos políticos y las actividades sindicales, el exilio de más de 200.000 chilenos, la creación de la DINA en el año 1973, con el objetivo de perseguir y torturar a los comunistas, lo cual constituyó una violación sistemática a la de los derechos de los humanos. Y con esto damos por finalizado nuestra presentación, integrada por Rodrigo Rosas, Alexis Oyarzún y Benjamín Olavarri.